tan importante como lo puede ser el nombre, el atuendo, y en sí el personaje a interpretar. El finisher es un elemento clave para cada luchador, siendo este no solo aquella movida final a la que recurre en búsqueda de la victoria, sino en un todo prácticamente un sinónimo de sí mismo, su firma personal que llega a resumir y caracterizar su trabajo dentro de los cuadriláteros, y para muestra tenemos tantos casos de movimientos que con tan solo presenciarlos, automáticamente nos vemos familiarizándolos con algún atleta que se encargó de hacer del mismo su recurso definitivo en cada combate. De esta forma, siendo un factor clave dentro del negocio, no es de sorprender que muchos finishers carguen con sus propias leyendas tras de sí, sobre todo en décadas pasadas, cuando la industria estaba tan impregnada de aquel misticismo que todavía a nuestros días sigue despertando la curiosidad de muchos, y desatando debates entre otros. Y es que entre tantos mitos que rodean, y en buena parte incluso sobre los que se construyó la industria, uno muy particular nos cuenta la historia de un monstruoso luchador y su simple, pero asolador finisher que no solo le brindó la victoria frente a innumerables oponentes, sino que es más recordado aún por, en giros extremos del destino, acabar arrebatándole la vida no a uno, sino a dos distintos luchadores. El día de hoy exploraremos e intentaremos ver la realidad, tras el mito de Ox Baker, y su devastador Hard Punch. Les saluda una vez más Rockster 0112, y así, damos inicio a este video. Comencemos conociendo a nuestro protagonista. Douglas Baker, nació el 19 de abril de 1934 en Missouri, y desde joven desarrolló una gran pasión por los deportes de contacto, incursionando como boxeador y luchador amateur mientras estaba en la secundaria. Para inicios de los años 60, este sería entrenado en el arte de la lucha libre por Bobby Austin y Pat O'Connor, haciendo su debut oficial como luchador profesional en 1964. A pesar de en un inicio haber debutado bajo el personaje de un amable campestre, el hombre rápidamente se convertiría en villano, siendo esta una de las mejores decisiones que tomaría en su carrera, pues con sus casi 2 metros de altura, sus 150 kilogramos de pura fuerza, una muy distintiva imagen, más una actitud de tipo rudo nata y una habilidad verbal bastante desarrollada, el hombre destacó enormemente por ser el paquete completo de lo que más se demandaba en el negocio por aquellos años, por lo que no sería sorpresa que más temprano que tarde los mayores territorios de la época estarían al punto de pelearse por contar con sus servicios, convirtiéndose en una de las figuras más intimidantes de la industria, y ganando numerosos campeonatos en empresas como la AAA, la WWC, la World Championship from Florida, entre muchas otras. Sin embargo, además de su muy peculiar apariencia, lo que se volvería el elemento más emblemático en la carrera de quien sería conocido por las siguientes décadas como Ox Baker, sería su característico finisher, que incluso para los tiempos en los que nos remontamos no podría resultar más simple, consistiendo este en un mero puñetazo al pecho del contrincante, y bautizado como el Hard Punch. Según los registros históricos, Baker no sería el primero en usar esta movida como firma para culminar con sus combates, sino que este crédito recae en el quinto campeón de WWE, Stan Stasiak, quien ya llevaba años usándolo con gran efecto antes de que el atleta de Missouri decidiera adoptarlo. En esencia, esta movida estaba basada en la teoría de que golpeando en el lugar correcto y con la fuerza correcta, era posible el conseguir que el corazón de una persona se detuviera momentáneamente, quedando por obvias razones a merced de aquel que le haya propinado tal ataque, resultando bajo esta lógica un movimiento bastante creíble para servir como finalizador de una lucha. Es por esto que no es de extrañar que cuando la reputación de Stasiak creció, la de su remate también lo haría, y otros luchadores empezarían a hacer uso de este, siendo Ox el caso más rescatado, pues no solo llegaría al punto de prácticamente adueñarse de la movida gracias a la popularidad con la que contaba el luchador, sino que en sus manos esta se volvería un mito por sí misma al llevar la teoría en la que se basaba demasiado lejos, cuando a inicios de la década de los 70 empezó a correrse la voz de que esta había sido la responsable de apagar las luces de dos luchadores, de forma permanente.
Antes que todo, debemos hacernos la pregunta. ¿Realmente es posible matar a otra persona tan solo con un golpe hacia el área pectoral? La realidad es, que no solo sí es posible, sino que es un evento relativamente común, denominado bajo el nombre de comotio cordis, y que de forma muy resumida se define como una combinación entre fibrilación ventricular, y muerte súbita cardíaca, en consecuencia a un trauma en el pecho que desata una arritmia, en el mayor de los casos, letal. Esta se suele producir en un 75% de ocasiones en atletas mientras desempeñan su respectiva disciplina, presentándose más comúnmente en deportes con objetos que toman papel de proyectiles como el béisbol, el fútbol, o el hockey, o aquellos con más contacto físico directo como el boxeo, las artes marciales, y el fútbol americano. Como ya mencioné, el margen de supervivencia de esta afección es enormemente pobre, siendo que antes de 1995 se estimaba una posibilidad por debajo del 10%, aunque a partir del nuevo milenio esta se ha ido incrementando, reduciendo su mortalidad entre un 85 a un 70% aproximadamente. Habiendo respondido esta pregunta, y sin aún saber qué tan real es la leyenda que nos concierne, entramos en constancia de que no solo es posible que aplicado con la suficiente fuerza, el hard punch sea capaz de provocar un paro fulminante, sino que ya dadas las circunstancias, el ratio de supervivencia es extremadamente bajo, sobre todo si nos remontamos a los inicios de la década de los 70, que es donde se desarrolla nuestra historia. Entonces, ¿podemos concluir en que el mito es real? Pues primero será mejor conocer un poco más a detalle, qué es lo que este nos cuenta. Luego de años de un crecimiento constante en su popularidad a través de su paso por territorios tanto dentro como fuera de la alianza, Ox Baker ya era reconocido junto a su devastador hard punch por haber arrasado con una enorme cantidad de oponentes. Sin embargo, nada de lo visto hasta el momento prepararía a absolutamente a nadie para lo que ocurriría el 13 de junio de 1971, en un show de la American Wrestling Association. El lugar era Verdigre, Nebraska. Baker, junto a su compañero de equipo, Dick Lowe, se enfrentaban en un combate por parejas contra Cowboy Bob Ellis y Alberto Torres. En aquel momento, Ellis y Torres eran los campeones, y justo la noche anterior habían retenido sus títulos frente a Baker y Ali Bencan. Ahora en esta oportunidad, los cinturones serían puestos en juego una vez más, pero lo que nadie sabía es que la vida de uno de los participantes también, pues en el transcurso del combate, supuestamente Baker le habría propinado su hard punch de forma muy certera a Torres, noqueándolo en el acto y dejándolo totalmente incapacitado durante el resto de la lucha, teniendo que ser trasladado de urgencias al hospital más cercano, donde lamentablemente fallecería 3 días después. El hard punch había cobrado su primera víctima mortal, pero no la última. Tan solo poco más de un año después, el 1 de agosto de 1972, la reputación de Baker como asesino del ring a puño limpio solo se fortalecería, cuando aquella noche en Savannah, Georgia, le tocó enfrentar al copropietario de la Georgia Championship Wrestling, y entonces campeón televisivo de la promoción, Ray Gonkel. Aparentemente, en algún momento del encuentro, Baker lograría conectar su finalizador a Gonkel, pero a diferencia de Torres, este no solo fue capaz de soportarlo en el momento, sino que incluso lograría revertir la situación y terminar llevándose la victoria. Esto solo para que tan solo momentos más tarde, aquel golpe recibido al corazón le terminara de hacer mella, provocando que el luchador colapsara en los vestuarios, muriendo casi al instante. De esta forma, el hard punch había cobrado otra vida. Por los siguientes años, este ahora infame finisher y, por extensión, su usuario, eran vistos con mucho más temor y recelo por parte de los aficionados, con aquellos trágicos hechos llevando la popularidad y reputación como villano y monstruo despiadado de Ox a su punto más alto, sabiendo crear un cólera muy legítimo entre la fanaticada, que ya veían casi con horror cada vez que el luchador ejecutaba su letal movida a los héroes de cada promoción que pisaba, y a estos cayendo a la lona en varias ocasiones en medio de convulsiones.
Esta situación se desbordaría finalmente en el año de 1974, durante un show en Cleveland. Para este, se cuenta como más de 4.000 aficionados estaban reunidos para presenciar un combate entre el villano, Johnny Powers, y un muy querido babyface, Ernie Ladd. En lo que parecía ser ya el clímax del encuentro, Powers había atrapado a Ernie dentro de su figura 4, hasta que bajo los cantos de apoyo del público, este empieza a invertir la llave. Pero cuando parecía que el héroe finalmente se lograría incorporar, Ox Baker aparece de la nada para atacarle, procediendo a ejecutarle su hard punch una y otra vez hasta el hartazgo a un Ernie Ladd, que no podía hacer nada más que convulsionar en la lona tras cada impacto. Aunque esto obviamente era total actuación por parte de los luchadores, los fanáticos presentes, creyendo en lo que estaban viendo, entraron en un cólera tan grande que rápidamente empezaron a acercarse al cuadrilátero, con unos intentando entrar para atacar a los heels, otros lanzando todo tipo de objetos incluyendo sillas al encordado, mientras se cuenta cómo incluso se llegó a ver a varios blandiendo navajas. Mientras tanto en el ring, Baker no había cesado su ataque hacia Ladd, mientras Powers intentaba contener al público para que no lograra ingresar. Cuando Ox finalmente cae en cuenta de lo que está ocurriendo, el público ya estaba irreversiblemente enloquecido y una verdadera revuelta se había desatado, aunque afortunadamente, ambos luchadores pudieron escapar del recinto casi ilesos, mientras que la policía tuvo que acudir para controlar a la furiosa multitud. Las consecuencias de este hecho fue una sustancial multa por parte del estado de Ohio al recinto, así como la total prohibición de volver a presentar un espectáculo de lucha libre, mientras que años después Baker declararía como pese a poder escapar sano y salvo de aquel incidente, ver tal cantidad de fanáticos no solo pidiendo su cabeza, sino dispuestos a tomarla por cuenta propia, le había dejado secuelas psicológicas. Como ya indiqué, este es el mito que se extendería durante los años y décadas consiguientes, haciendo de Ox Baker y de su hard punch enormemente temidos, ya que básicamente toda su reputación y credibilidad de una u otra forma terminaba derivando en aquellos incidentes ocurridos a inicios de la década de los 70. Ahora lo que toca es hacernos la pregunta más importante de este video. ¿Qué tanto de real tiene este mito? Pues sabiendo la época de la que hablamos, del secretismo y compromiso con el kayfabe que se manejaba en esta, y de la forma en que aquellas tragedias fueron utilizadas para enaltecer el papel de villano de un luchador, ya podrían estar pensando que la respuesta es que no mucho. No obstante, la verdad tras esta leyenda es en realidad una combinación entre verdades a medias, algunos datos ambiguos, y otros omitidos. Para empezar, una trágica realidad es que en efecto tanto Alberto Torres como Ray Gonkel no solo fallecieron, sino que aquel elemento que terminó por detonar sus muertes se les vino encima en el respectivo último combate de cada uno, en los que en efecto, Ox Baker fue su oponente. Sin embargo, es aquí donde empezamos con las ambigüedades y omisiones que ya mencioné, estando estas presentes casi en su mayoría en la anécdota de Antonio Torres, pues los detalles reales sobre su defunción distan de lo contado en la versión que se popularizó. El primero, y más importante detalle, es que de hecho Baker no es a quien originalmente se, entre comillas, acreditó, de haberle dado el golpe que acabó con su vida, sino que este muy dudoso honor cae sobre las manos de quien sería su compañero de equipo en aquel encuentro, Dick Law. La verdad completa tras esta historia, deriva de que Torres venía sufriendo de una pancreatitis aguda, condición de la que no había notificado ni a los promotores, ni a sus compañeros. En aquel momento clave que se atribuye como el que realmente marcó el final de su vida, se cuenta que mientras Torres estaba siendo sostenido por Baker, Dick Law tomó impulso desde uno de los esquineros y se lanzó sobre el cuerpo de Alberto, cayendo en su abdomen y produciendo que su muy debilitado páncreas finalmente reventara. Lo más increíble de este caso, es que en su momento, todo el mundo estaba muy consciente de que el golpe de gracia que había provocado la muerte de Torres había venido de parte de Law, y no de Baker.
De hecho, Tom Andrews, nombre real del luchador, rememoró este incidente recordando cómo incluso, mientras aún desconocía la gravedad del estado de salud de Alberto, este realizó una promo detrás de su personaje de villano, declarando lo satisfecho que estaba por haberlo lastimado, y estaba ansioso de poder hacerlo una vez más, y para su mala suerte, esta promo no sería presentada al público hasta después de que Torres ya había fallecido, dejándolo en una situación muy desafortunada. Otra cosa que este declaró, es que incluso luego de tantos años, aún se sentía angustiado por aquellos hechos, aunque admitió también sentirse aliviado de que eventualmente Baker tomara el crédito por aquel incidente, y esta versión fuese la que se popularizara. En cuanto al momento en que esto ocurrió, no se tienen datos 100% concluyentes, aunque se estima que el mito empezó a contarse sino hasta después del fallecimiento de Ray Gonkel, cuando a algún promotor se le ocurrió aprovechar el calor recién producido por esta tragedia, para sacar ventaja de otra similar en la que Baker se había visto involucrado de forma indirecta y sentar un precedente, siendo este uno de esos casos donde una mentira acaba repitiéndose tantas veces, que llega un momento en el que se termina tomando como la verdad. Precisamente el caso de Ray Gonkel es el que quizás para algunos pueda resultar más interesante, así como del que menos hay que aclarar, pues resulta que la leyenda se ajusta a lo que realmente sucedió. En efecto, Baker golpeó con su hard punch a Gonkel en el transcurso de su combate, lo que últimamente provocó la muerte de este último. En la autopsia realizada al luchador, se descubrió que este sufría de un caso de arteriosclerosis potencialmente mortal, misma condición que sufrió Eddie Guerrero y que de igual forma, también le terminó encaminando a su deceso. En el caso de Gonkel, la ya delicada condición de su corazón derivaría en que aquel puñetazo de Baker le produjera un hematoma en el pecho, que a su vez provocaría un coágulo de sangre que terminaría por producirle el infarto fulminante que acabó con su vida más tarde aquella noche. En una última instancia, esta anécdota termina asemejándose a aquella entre Roddy Piper y Rick McGraw que conté hace más de un año, donde la época y el contexto social vivido en el momento resaltan como los responsables principales de brindar las condiciones idóneas para que el respectivo mito pudiera tomar lugar de la forma en que lo hizo, percibiéndose esto como muy improbable de ocurrir en nuestra actual línea de tiempo. En cuanto al caso en sí, al final del todo lo que nos queda es que mientras ninguna evidencia respalda la idea de que el hard punch de Ox Baker tuvo algo que ver con la muerte de Alberto Torres, muy pocas dudas quedan de que ese sí fue el caso respecto a Ray Gonkel, y es exactamente de este último donde la realidad terminó en convertirse en el mito, y trascender a la leyenda popular de un tan devastador como simple finisher, que en manos de aquel conocido como uno de los luchadores más aterradores de la industria norteamericana, no solo determinó el final de innumerables combates, sino también el de 2 vidas humanas. ¿Qué te pareció este caso? ¿Conoces algún otro mito que quisieras que fuese explorado de esta forma? Puedes compartirlo en la caja de comentarios. Si el video te gustó, no olvides dar pulgar arriba y suscribirte en caso de no haberlo hecho aún. También puedes seguirme por mis redes sociales, cuyos links estarán en la descripción. Les habló Rockster 0112. Nos vemos muy pronto.